Hola, profe. ¿Ahora me escuchan? Tenía el micrófono apagado, parece. Chicos, no sé si vieron el anuncio de la universidad, pero ahora se les va a pedir que prendan sus cámaras, así que por favor prendan sus cámaras mientras esperamos a sus compañeros. ¿Me escuchan? Sí, estoy escuchando. Ah, ya. Se echó a perder mi mano libre, así que voy a hablar así nomás. Pero esperemos que se entienda bien. Por lo menos el lunes funcionó. Hola, Carla. José, Carolina, Scarlett, por favor prendan sus cámaras. Chicos, por favor, la clase no va a partir hasta que prendan sus cámaras. Hay poquitos. ¿Ah? Hola, Carolina. Mucho gusto. Hola. Ahora recién siento que estoy con un curso de verdad. Eran puras pantallas en negro. Estaba como hablándole al vacío. Hola, José. Hola, profe. Ya, mientras llegan el resto de sus compañeros, si es que acaso vieron el anuncio, porque por ahí para que estuvieran atentos, quería preguntarles qué pasó con la tarea. Solo 3 personas del curso entregaron la tarea. ¿Ustedes la entregaron? Yo no, profe. Yo la hice, pero no la terminé porque no entendí una parte de la tarea. Pero si no entendiste una parte, se entrega, porque si no la entregáis tenía un 1. Estas son notas acumulativas del laboratorio. Yo se la mandé su correo, no sé si le llegó. A ver, vamos a revisar el tiro. El día lunes, fue como a las 3, o no, como a las 5 de la tarde lo envié. Sí. Vamos a intentar de usar la plataforma Moodle porque a nosotros como institución nos están obligando a hacer... Carolina Prieto, sí, sí la tengo. Ah, no, sí, la envié en la plataforma, parece. ¿Sí? Sí, creo que la subí en la plataforma. Ya, igual la tengo en mi mail, así que está salvada. Ah, ya. Pero el resto, chicos, si ustedes no entienden una parte, ustedes tienen voz, tienen internet y pueden escribir. Había un foro abierto para hacer preguntas. Tienen mi mail, me pueden consultar. Yo no soy una alienígena, aquí ustedes me están viendo, conversamos. Yo puedo resolver sus dudas. Y si hiciste una parte, entrega lo que pudiste hacer, porque
eso es una media diferencia de tener un 4 a un 1. No sé si hiciste la mitad, entrega la mitad. Profesora, no sé si el mío le llegó. Scarlett, hola. Hola, Dime. no sé si el mío le habrá llegado. Yo lo subí a la plataforma Mode. A ver, veamos. A mí Ese en la mismo plataforma día, me llegaron 3 y ayer yo les iba a revisar y quedé como un poco en shock de que tan pocas me entregaron. Y no me llegó ni una duda, ni un mail, ni un mensaje en el foro, porque si hubiera estado muy difícil y muy complicada, hubiera esperado eso, porque alguien me preguntara y me dijera, oye, profe, no entiendo. A ver, me llegó la tarea de Carolina Antonia Prieto, Isaac Muñoz y Scarlett Mendoza. Fueron las únicas personas que entregaron la tarea. Bueno, siento que igual estamos en un periodo donde hay poca concentración por todo lo que está pasando, es entendible. Yo también soy una persona flexible. Si no he alcanzado el tiempo, ustedes me pueden haber escrito, me dicho, profe, sé que el tiempo es poco para la tarea. Yo les puedo extender el plazo si encuentro que es pertinente. Porque estamos en situaciones distintas, ¿cierto? Todas las situaciones normales de la universidad. Entonces es entendible que a veces no hay tiempo, no hay concentración. Pero tienen que comunicarse, porque si no se comunican, yo no cambio la fecha y queda así. Entonces, les invito a estar más involucrados en el curso y los invito a escribirme mail y preguntarme. Yo siempre tengo la disposición de responder. Hay una compañera que no ha podido ir a clase porque vive en el valle y me manda mail de repente preguntándome, y está bien, por si ustedes no preguntan, yo no puedo hacer las preguntas por ustedes. Si al final ustedes son los interesados, eso es lo que yo quiero que entiendan, que tienen que cambiar el switch de que ustedes son los adultos universitarios responsables de su educación. Yo les entrego la información, pero ustedes son los interesados en preguntar y estar atentos. Entonces, bueno, no. Voy a entregarle, voy a tratar de corregir esta semana para la gente que entregó y entregarlos a todos un modelo de cómo debe haber sido para que aprendan por último. Entonces, llegaron poquito. Parece que no todos están revisando Moodle. Ahí es otra cosa, si no reviso, ustedes lo hicieron bien, llegaron, pero me refiero al resto de su curso. Si no vieron el link, me escriben así, profe, ¿qué pasó? ¿Hay clase hoy día? No, yo digo, no, revisa Moodle, ahí está el link. Listo. Comunicación, eso es lo único que les va a mejorar para la vida, porque es una habilidad que nos enseña tanto, nos enseña en sí como ramo, pero es algo transversal para la vida, para el trabajo, para todo. Entonces vamos a mejorar nuestra habilidad de comunicación para que todo funcione mejor, ¿cierto? Ya, chicos. Aquí vamos hoy día a cerrar lo que es clima, porque hemos hablado caleta de clima, pero para que entiendan que es súper relevante para el tema de la geomorfología. Entonces vamos a hablar de los climas en específico, así como los templados, los fríos, los cálidos. Y hoy día lo cerramos por completo. Entonces, en resumen, este diagrama va a ser muy importante, porque vamos a tener varios elementos que nos van a resumir lo que hemos estado hablando así en el aire últimamente. Entonces vamos a tener distintos elementos en el clima, que va a ser la insolación, o sea, la cantidad de sol que nos llegue, ¿cierto? Uno dice, oh, me insolé en la playa, es porque recibiste mucho sol en la playa, ¿cierto? Entonces está la nubosidad, que hace contraste con la insolación, ¿cierto? Porque te reduce cuando hay un día nublado, uno se quema, pero no tanto como un día no nublado, ¿cierto? Y temperatura, que también tiene un componente de influencia del mar, porque dijimos que los mares fríos generalmente van a equilibrar la temperatura o van a bajarle la temperatura por transmitividad de calor. Y también por las isotermas, que son, la isoterma es ¿han escuchado alguna vez el término isoterma? Así como bajó la isoterma y nevó en Santiago. A veces las noticias lo dicen,
que al final es una curva que se encuentra en la atmósfera, donde te dice a esta altura va a haber tal temperatura, 0 grados. Siempre se habla sobre la isoterma 0. Entonces, es la que cambia el agua a hielo, ¿cierto? Porque ese es el grado donde el agua se transforma en hielo, ¿cierto? Entonces, cuando baja la isoterma, puede nevar en lugares donde no suele nevar cotidianamente. Como cuando dicen que, no sé, nevó en Maipú. Maipú es el lado más oeste de Santiago, es muy difícil que nieve, pero si baja la isoterma, 0, es bastante probable que sí pase. Entonces la temperatura va a estar por las heladas. También hay un factor de humedad que también está metido en el clima, que lo da por la proximidad del mar. Nosotros acá en Serena es una ciudad muy húmeda, ¿cierto? Donde si uno guarda algo en un closet, es bastante probable que se te humedezca, le salga hongo, etc. También tenemos las nieblas, que también dan humedad, ¿cierto? Hay acá hasta una cerveza que se hace con una cerveza que se hace con el agua de la niebla, ¿cierto? Porque tiene mucha agua, la trabaniebla. También otro elemento del clima es la presión, ¿cierto? Que va a hacer que cambien los vientos, como hablamos en la clase pasada. Como ahí dice, la presión tiene relación con los vientos. Y los vientos pueden ser zonales, locales o alternantes, que son las brisas que uno dice, oh, hay una brisa que es poco común a lo normal. También están las precipitaciones. Y también está, bueno, habla sobre el tipo de precipitaciones. Eso no lo mencionamos, pero no es tan importante para nosotros. Está la evapotranspiración, o sea, todo el agua que sube desde la Tierra hacia la atmósfera, ¿cierto? Y también está la aridez, que se mide con distintos índices, que nos vamos a entrar, pero hablan sobre cómo está relacionado, mira, todas estas fórmulas hablan sobre precipitación y temperatura. Entonces hay algunos índices que me dicen que si la precipitación es menos de 30, va a ser un clima árido. Aquí me dicen que si la precipitación dividido por la temperatura más 10, te dan un índice, que son rangos que te ayudan a clasificar qué tipo de aridez tiene. Y así. Entonces hay distintas formas de determinar aridez, que son mediante estos índices. Oye, esto como que no, lo voy a reducir. Entonces, ¿qué es un climograma? ¿Ustedes vieron lo que les mandé? ¿Alguien? Yo les mandé ¿cómo se llama? Un texto que sale esto, que habla sobre los climogramas. Los climogramas va a ser un gráfico que me va a mostrar los valores de clima y precipitación. ¿Por qué es importante entender los climogramas? Porque los gráficos son una forma más visual y más fácil de poder entender datos. Donde si yo veo esto acá, son números para mí como que no me hacen entender. A mí me pasa por lo menos, por ejemplo, con los temas de los infectados con coronavirus. Si me van diciendo números, como que yo no lo logro visualizar bien, pero si veo un gráfico de cómo va evolucionando, es mucho mejor explicado y es más visual, uno entra mejor. Entonces, un climograma, ¿qué es lo que hace? Vamos a hacer un gráfico, presión, temperatura, precipitación, temperatura, y nos va a ayudar a visualizar mejor. Esto lo hago así como un pincelado nomás, porque vamos a ver climogramas o cistogramas más adelante. Esta guía está subida como material complementario en su aula virtual. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar los climas? Vamos a tener climas cálidos, templados y fríos. Esa es como una clasificación macro. Entre los cálidos va a tener el ecuatorial, tropical, desértico. Entre los templados va a estar el mediterráneo, el chino. Yo cuando la primera vez que escuché esto encontré súper raro que hubiera un clima llamado chino, pero se refiere a un subtropical húmedo, que es una clasificación de Köppen que vimos
pero no se pasa. También está el oceánico, el continental, y los climas fríos está el polar y el de alta montaña. Entonces los climas cálidos se ubican en la parte central de nuestro globo, que tiene sentido, ¿cierto? Que son las partes donde va a llegar más sol, ¿cierto? Porque por el ángulo que se encuentra la Tierra. Aquí más o menos está clasificado el tropical con naranjo, más tropical, aquí está la Amazonas, ¿cierto? Más ecuatorial, más al centro, ¿cierto? Justo en el centro está más ecuatorial. Y más desértico tenemos aquí como los extremos, este está el desierto de Ará, de Sahara, ¿cierto? Aquí también debería haber uno, pero por la escala no se ve. Entonces el ecuatorial, entonces la vegetación generalmente va a ser selvática, ¿cierto? Es cosa de imaginarse como el Amazonas. Los ríos van a ser muy grandes, muy caudulosos, ejemplo, el Amazonas de nuevo. Van a haber muchas precipitaciones, de 1500, 2500, no hay estaciones secas, está constantemente inyectado con agua. Las temperaturas van a ser altas y uniformes durante el año, o sea, no va a haber mucho cambio dentro del invierno y el verano. Y la amplitud térmica, o sea, no varía mucho la temperatura, no varía mucho los grados, no más de 3 grados. Entonces aquí tenemos un climograma, o un histograma que le estaba explicando yo, donde tenemos que la temperatura es casi constante, como se puede ver acá. O sea, la variación es muy baja. Aquí como que varía un poco y después como que vuelve a bajar, pero uno viendo en el gráfico se da cuenta que en verdad no ha cambiado mucho. Y las precipitaciones sí cambian, ¿cierto? Siendo como en el verano bastante lluvioso. Digo, parece que como que en invierno es menos frío. Pero como pueden ver, aquí es una forma como mucho mejor de poder visualizar. Entonces vamos a tener vegetación muy alta, muy selvática, abundante, debido a que el clima va a tener mucha humedad, favoreciendo el crecimiento de vegetación. Entonces otro tipo es el tropical, que va a haber menos precipitación que el ecuatorial. Va a haber mayor variación en la temperatura, no es tan constante como el ecuatorial, y por lo mismo va a haber mayor amplitud térmica, va a haber vegetación tipo sabana, y los ríos presentan estiajes, se refiere como que baja en la estación seca y crecía en la estación lluviosa. ¿Por qué? Porque hay una variación en las precipitaciones, porque va a haber estaciones secas y más húmedas. O sea, no es una cosa constante como en el ecuatorial. Y se puede ver cómo varía ya, es distinto la temperatura. Y como en algunas zonas como la del invierno va a tender a llover más, ¿cierto? Que el resto del año. Cuando digo invierno me refiero porque esto está como en la parte del hemisferio sur, porque tenemos claro que el invierno cambia según es el hemisferio norte o el hemisferio sur. Entonces vamos a tener, ¿dónde está? Esto es como las acacias y la típica sabana. No sé si la sabana, no sé, para mí siempre se asimila como a donde están los leones, como el típico escenario así como del Rey León. Ese es como el tropical sabana. Ya, desértico vamos a tener entonces. Las precipitaciones son insignificantes, como lo dice su nombre, o irregulares. Lo pueden haber de repente, pero son fenómenos anómalos cuando llueve. La sequedad del aire es muy extrema, inferior al 50%. No sé si ustedes han ido al desierto,
Lo más común es que cuando uno está muchos días en el desierto, te sangre la nariz porque se te seca todo por dentro y se te como se te quiebra esa piel tan delgada que uno tiene adentro de las fosas nasales. Y es bastante común que uno siempre ande con sangre en la nariz. ¿Por qué? Porque hay mucha sequedad en el aire. Y no sé, yo que me preocupo de mis manos, pues, siempre cuando estoy trabajando en el desierto me tengo que echar crema como 3 veces al día porque, bueno, aparte uno trabaja con rocas, con tierra, con cosas así. Porque si no uno se seca entero, la verdad. Las temperaturas varían brutalmente, ¿cierto? Es conocido el tema de que en el desierto la temperatura va a variar desde 30 grados en el día hasta menos bajo cero en el invierno. Pues. Es el caso casos conocidos como, a ver, del cangre, mira la verdad que decir. Que en la noche la gente anda como de chor y polera en el día y después baja la noche y los pilla a temperaturas bajo cero y es súper peligroso. Por eso siempre cuando vayan al desierto, ustedes siempre tienen que ir con cortavientos, con capas. Siempre, a mí me pasó igual en el desierto haberme quedado tirada horas, que venir a buscar, no sé, por las 12 de la noche, pero yo siempre ando con fuego, con capas para arriba, capas para abajo, cortavientos. Siempre hay que estar preparado para el desierto. Entonces, ambientes desérticos, la vegetación siempre son plantas xerófilas, que las xerófilas hablan sobre plantas que crecen en ambientes extremos. Todas las plantas que crecen, no sé, en hielo o plantas que crecen, no, hay organismos que crecen en el hielo que se llaman xerófitos, creo. Y las plantas xerófilas habla sobre eso, a plantas que crecen en condiciones de mucho calor, de poca agua, pero aún así viven, ¿cierto? Y los ríos son escasos, ¿cierto? Generalmente traen poca agua, porque estamos en el desierto. Entonces aquí tenemos un climograma del desierto, donde las precipitaciones, tenemos la curva de temperatura, que varía, ¿cierto? Pero en general son mucho más altas comparadas con las otras que teníamos por acá abajo, ¿cierto? Y las precipitaciones son muy bajas, muy bajas. Miren, esta mayo, junio, julio, agosto, no llovió nada. Noviembre y diciembre. Climas templados. Vamos a tener en la zona como latitudes medias, ¿cierto? Porque estas son las latitudes centro, estas son las medias. Y aquí vamos a tener climas más oceánicos, que es este sector de por acá. Climas continentales, que son estas grandes masas de continente, que es Rusia. Tenemos el Mediterráneo, que es clásico de la parte más central de Europa, ¿cierto? Nosotros igual acá tenemos clima mediterráneo. Aquí en Australia también. Aquí tenemos el continental también, esta gran masa. El chino, que dijimos que era como subtropical, húmedo, está aquí en China. ¿Ves? Y también en una parte de Brasil, parte de Australia, y bueno, y el desierto, es que dijimos. Entonces, el Mediterráneo, puse mal la animación. Vamos a tener veranos cálidos y secos, e inviernos frescos, ¿cierto? La temperatura media anual es 16 grados, 16, 18 grados, que es como una temperatura agradable, es como acá en La Serena. La amplitud térmica sí es mayor, tiene como de 10 a 16 grados. Las precipitaciones irregulares, escasas en conjunto, ¿cierto? Llueve, pero no tanto. Cae en abundancia en otoño e invierno, ¿cierto? Que es como más o menos como nuestro clima. La vegetación, vamos a tener bosques perennifolios de encinas y alcornoques, generalmente hay como más de pinos. Bueno, acá habla sobre que el bosque en general, los mediterráneos, está degradado debido a la acción antrópica. Estas zonas que yo les mostré son zonas bastante pobladas y bastantes zonas desarrolladas, entonces la vegetación autóctona no se ve tanto.
Las regiones más áridas pasan a la estepa, que después lo vamos a ver. Los ríos son irregulares, caudales pequeños en verano, ¿cierto? Y más crecidas en el otoño. Y como aquí hay tiempos que como es irregular la lluvia, va generando, cada vez que llueve, va a generar harta erosión, porque no es como cotidiano y no es un ambiente como preparado a la lluvia, porque no es regular. Entonces, cada vez que llueve va a generar erosión. Entonces aquí tenemos un climograma de Grecia, que es un clima mediterráneo. Las temperaturas, mira, varían entre, ¿qué dice? Máximo 27 grados. Acá está el eje de la temperatura. Estaba leyendo ahí. 27 grados máxima, 10 grados mínima, algo súper soportable, agradable, ¿cierto? Y las precipitaciones, como decían, ya en otoño, pues acuérdate que esto es el hemisferio norte, entonces el otoño y el invierno es distinto, ¿cierto? Esto para ellos es verano. Entonces en verano llueve poco. Típico Pinus. Vegetación típica del Mediterráneo. Ahora vamos a pasar al clima chino. Las temperaturas son similares a la del clima mediterráneo. Vamos a tener veranos cálidos e inviernos fríos, ¿cierto? Dice que llueve, sobre todo en verano, de 800 hasta 1000 milímetros. Es el típico hablar de los monzones de verano. No sé si no han escuchado, de repente es como típico de Indonesia, los famosos monzones. No sé si se acuerdan que cuando estuvieron atrapados esos niños en unas cuevas en Indonesia, estaban todos preocupados porque venía un monzón. Y era un monzón que estaba muy preocupado porque iba a llover mucho y iba a llenar esas cuevas. Entonces es algo clásico que pasa ya en el verano, mucha lluvia. Vegetación, especies tropicales y templadas, va a ser como mixto, va a ser como más híbrido. Caudales regulares, ¿por qué? Porque llueve bastante, entonces va a haber agua regularmente, y menormente en invierno y mayor en el verano. Aquí tenemos un climograma, donde vamos a ver que, claro, la temperatura varía parecido al otro que vimos anteriormente, y como llueve harto en el verano. Acuérdate que estamos en el hemisferio norte, entonces este es el verano, es donde llueve harto. Ese tipo de vegetación que existe en el ambiente chino. Ahora tenemos el clima oceánico. Los inviernos van a ser suaves, los veranos van a ser frescos, va a haber poca amplitud térmica. Las precipitaciones a lo largo de todo el año, pero un máximo en invierno. Bosques de robles, castaño, olmo, ¿cierto? Caudal de los ríos moderado, es muy raro que se sequen, siempre va a haber agua por el océano, por la evapotranspiración. Aquí tenemos un climograma, la temperatura igual, como dijimos, no varía tanto, y eso. Típico de clima oceánico. Esto como me acuerda mucho al sur de Chile, así como la séptima región, como Buchupureo. Tienen como bosques parecidos así. Y el continental, vamos a tener gran amplitud térmica. O sea, va a haber mucha variación entre la baja y la alta. A eso se refiere amplitud térmica, por si no lo han entendido. Los inviernos van a ser fríos y secos, los veranos cálidos y lluviosos. La vegetación van a ser bosques de coníferas, que son los pinos, ¿cierto? Y hojas perennes que están todo el año. Va a haber una pradera y la estepa. Entonces, que es una formación herbácea de baja altitud
que va a ser llegada, va a ser como un anuncio de que próximamente se viene el desierto. Es como un periodo de transición de un bosque al desierto. La estepa es como clásico de Rusia. No sé si han escuchado. Y los ríos en invierno se congelan porque hay una gran amplitud térmica, entonces baja mucho la temperatura. Y en la primavera se deshiela y provoca grandes crecidas. Entonces el hielo se transforma en agua y nos va ¿cómo se llama? A hacer grandes crecidas en estos ríos. Y aquí tenemos un climograma. Tenemos grandes lluvias en esta parte de enero-febrero. Esto es Namibia, esto es en África. A ver, me quedan... Hoy voy como en la mitad de las diapos y la clase se me va a parar porque ya vamos en 30 minutos. Les voy a dejar un link. ¿Ustedes están viendo mi pantalla o están viendo mi...? De ver las dos, su cámara y su pantalla. Entonces, en el vayan al chat, les voy a dejar el link de la segunda parte de la clase para que terminemos el clima y ya mañana partamos con otra cosa. Ahí está el link para que lo copien. Ahí está el ID de la contraseña, ¿lo pueden ver? Sí. Ya, dice las 3:10, pero es las 2:10. Es que con el cambio de hora se cambia la cuestión. Pero aquí se sale, si pueden ver, pum, 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 aquí sale programado a las 2:10, ¿cierto? Entonces, voy a cerrar la clase ahora, porque se demora como 10 minutos en guardar lo que yo grabé. Esta clase, como saben, está siendo grabada. Y volvemos a las 2:10, ¿les tinca? Sí. Ya, todos anotaron porque voy a cerrar y se va a borrar. Así que guárdenlo. Y nos vemos a las 2:10 para terminar lo de los climas, cerrar este tema. ¿Ya? Ya. Ya. Sí, estoy listo. ¿Lo copiaron? Sí. Ya listo. Nos vemos en 7 minutos más. Profe.